Bueno, hermanos, ya que les di el folleto de hoy, porque no usamos imágenes, ya mañana va a ser el día de que los católicos celebran, bueno, sus cosas de la Virgen María. A la verdad, por los años que yo he estudiado la Iglesia Católica y la Biblia, me quiero decir que es la Virgen María, porque ellos tienen una fantasía y que dice que esa fantasía es la Virgen María, cuando no se parece a nada. Y entonces, no lo vamos a entrar tanto en eso, pero vamos a ver por qué no usamos imágenes. En Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El contexto de esto ya se va al Antiguo Testamento, que la división en Israel entre los tribus del norte y del sur, y entonces los del sur estaban en Jerusalén adorando a Dios, y los del norte no quisieron hincarse delante del reino del sur, y entonces hicieron una copia de Jerusalén en Samaria, y ahí hizo como, pues lo que pudieron hacer, ¿no? Así de ser como otro lugar, en lugar de Jerusalén. Entonces, esto presenta dos lugares oficiales para tener sus servicios, ¿no? Y su adoración. Cuando llegan así Jesús, uno de los samaritanos, que ya que le preguntan, entonces, si tú eres el rabí y tú eres muy inteligente y todos sabemos que tú eres el enviado de Dios, un profeta, contéstame esa pregunta, esa inquietud. ¿Dónde debemos adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? Y entonces Jesús contesta con ese versículo. Pero abre mucho más que este versículo. Nos pone, y en el contexto del Antiguo Testamento, los judíos tuvieron que ir al templo a hacer sacrificio, y ese es un cordero o algo así, y pues tienen que hacer cada hombre mayor de edad cada año. Y entonces hubo más cuando, por ejemplo, la persona que se cae en pecado tiene arrepentimiento, se va a ofrecer sacrificios. Hubo una industria, porque estamos hablando de judíos, ¿no? Ellos no faltan nada para un buen ojo para negocio. Entonces, lo que hicieron es que pues, la gente ahí que vive alrededor del templo, que tienen sus ovejas y todo, entonces ya, que tienen muchas ovejas y ya, que lo venden, crecen para vender. Pero gente que viene de lejos, de otro país, no va a traer un cordero. Y entonces ellos dicen, bueno, yo te lo vendo, lo mío, aquí, no tienes que traer un animal, ya que tráeme el dinero, me pagas. Y entonces hubo mucha negocio alrededor de las cosas del templo. Los judíos dijeron que no lo ponen nada de dinero en los cofres de ahí del templo, que tiene ídolos. Entonces, todas las monedas así de los romanos, tuvieron así, la imagen del César
y que Él es Dios. Entonces dice, no, esa es blasfemia de ponerlo. Entonces tuvo casas de cambio que estaba cambiando esas monedas para lo que era aceptable. Pero el enfoque de esto, ese versículo, es que Jesús dice, cuando una persona cree en Jesús como su Salvador, como de veras es un cristiano, el lugar donde adora a Dios no es tan importante. ¿Okay? Déjame decir que ya que vamos a decir en contexto de hoy, hay una iglesia, ya es la casa de Dios. Venimos para adorar. Ok. Si Dios lo mueve su corazón y que tú sientes que es más cerca de tu casa o cualquier razón razonable, que vas a otra iglesia. Ok. No es un pecado de dejar una iglesia para ir a otra. Mejor dicho, es un pecado de quedar en una iglesia con falsa doctrina. Debemos buscar lugar de adorar que tiene pureza de doctrina, de práctica, que está como la Biblia lo presenta. Pero el lugar en sí, este lugar no es el único en el mundo, ni tampoco el otro, en otra iglesia. Las iglesias, las personas se juntan cerca de donde viven para adorar a Dios en una casa de Dios. Y esto es el punto, ¿no? Que Jesús quiso decirle a ella, no te sobrepreocupes si vas a Jerusalén o vas a Samaria para adorar a Dios. El chiste es, ¿y qué dice? En espíritu y en verdad que adoras a Dios. Ok, esto primero, el lío, la lucha política religiosa entre los judíos del sur y judíos del norte, esto se quita. Ese no es un asunto. Si quieres adorar a Dios allá o si quieres ir hasta Jerusalén, es igual. No, uno no es pecado y otro lo único. Ok, pero Jesús dijo que el Padre quiere la gente que van a adorar a Dios verdaderamente, los verdaderos adoradores que adoran a Dios, al Padre. Dice, en espíritu y en verdad, ¿ok? Esto es lo que vamos a tocar hoy. En espíritu y en verdad. Entonces, hay unas iglesias que tienen la cena del Señor antes de cada servicio. Hay unas iglesias que separan a los hombres a un lado y las mujeres al otro. Hay iglesias que tienen clases para niños y hay otros que no. Hay iglesias que dicen no lo vamos a poner ningún músico en los himnos y hay otros que tienen orquesta. Entonces, el espíritu de adorar a Dios es lo que es importante. No es decir que no hay cosas particulares que son malos, pero el espíritu es lo que ve Dios, el espíritu de las personas. ¿Sí? Tú puedes tener una iglesia bautista perfecta en todos los sentidos, pero si tú vienes a esa iglesia con un mal espíritu, no vas a adorar a Dios. Y Dios te va a castigar por pecado. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que ver. Venimos en una actividad espiritual para adorar a Dios entre los hermanos. Ahora, en verdad, yo he platicado antes de esto en otros sermones, pero voy a repetirlo. La verdad, dice, ese reloj está sobre el púlpito. ¿Es verdad o es falso? Podemos decir, ¿es verídico o es falso? Hoy en día, nosotros tenemos un ambiente, un mundo diciendo, oye, no hay verdad. ¿Cómo? No hay verdad. ¿Sí? No hay una verdad universal. Tú tienes tu verdad, ella tiene su verdad, ella tiene su verdad y yo tengo mi verdad. Y mi verdad es que yo quiero ser un homosexual o transgénero o un animal o quien que sea.
y quieren negar el aspecto verídico de lo que Dios dice. Dios dice la verdad. Él hizo la verdad de estar, de existir. Entonces, si dice Dios, y ya que en Génesis creyó el hombre, creyó la mujer, no creyó otros géneros. Esta es la verdad de Dios. Es verídico. Amén. Ok. Quieren atacar eso. No es verídico. Pero a la misma vez, esta verdad tiene un aspecto de actividad espiritual. Y si tú te pegas con esta verdad, vas a agradar a Dios. No robarás. Ok. ¿Cómo voy a sobrevivir? Pues voy a trabajar bien duro, sí, en un trabajo, y de ahí, de lo que gano, lo voy a administrarlo para que ya que yo puedo existir. Esto es de adorar a Dios con la verdad, con un principio moral que yo veo en la palabra de Dios y yo voy a seguirlo. Y cuando yo lo sigo, esto es una forma de actividad espiritual y yo estoy, y usamos la palabra que muchos no entienden, adorar a Dios. ¿Sí? Ahora, mucha gente de la inclinación pentecostal, pero hay bautistas igual. Ya hay iglesias que tienen gente corriendo por los pasillos, gritando y así. Yo he visto iglesias así. Ok. No es emocionalismo. Tú puedes ser emocional porque hay una verdad que te agarra el corazón y ya Dios es misericordioso y ya que yo hice un gran pecado. Y cuando tú agarras esto, ¡ay, gloria a Dios! ¡Amén! ¿Ok? Esto es una forma sincera de dar gozo, de regocijarte en una verdad de la Biblia. ¿Ok? Un principio moral. Cuando nosotros estamos en la lucha de la vida, hay muchas cosas que ya que nos toca más que otros. Y esas cosas cuando se toca a uno, si una persona fue abandonado o que perdió sus dos padres de niño y que fue adaptado, lee la Biblia, pero cuando lea así de la adopción que Dios hace por nosotros, es mucho más cerca de esa persona a cualquier otro. Y esto es lo que tenemos que ver. La gente que ya que estamos hablando hoy, piensen que estas imágenes son útiles en una forma u otra en su relación con Dios. ¿Ok? Déjame decir que hay gente, y muchos de ellos fueron católicos, paganos, y de otras formas de religiones no cristianismo. Y ellos traen al cristianismo lo que tuvieron en otra cosa, ¿no? Dice que ya que lo testifica un hindú, y los hindús tienen muchos dioses, entonces tienen un dios de la buena cosecha, tienen un dios de la salud, un dios de la prosperidad, un dios de cualquier cosa. Entonces dice, ok, vamos a considerar este Jesucristo. Sí, ok, está bien. Hazme un icono y yo lo voy a poner en mi entrepaño que tengo aquí en el muro. Tengo así un icono de cada uno de mis dioses que yo adoro y lo pongo ahí. Sí, está congelado en su pensamiento de la otra religión de cómo debes adorar a Dios y que se va a hacer cristiano y adorar a Jesús, a la Trinidad, en la misma forma, con un icono. Y esto es lo que estamos viendo en este folleto. El catolicismo, como un movimiento de hace muchos años, incorporó muchos otros religiones, muchos puntos de otras religiones
y se revolvió con nombres de gente, personajes de la Biblia, y que ya que cosas de la Biblia, y entonces ya que están mezclando. Y dice Dios que no aprende de las costumbres de los paganos, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro camino y nuestro camino no tiene nada que ver con ellos, o muy poco. ¿Qué es la adoración bíblica? Entonces, es de dar reverencia y dignidad al verdadero Dios, ¿sí? Muchas personas en falsas religiones hacen una estatua de piedra o de madera, lo cubre con plata o oro, con joyas, y que usa esto para adorar a su Dios. Esta forma en sí está mal. El método de adorar a Dios no es espiritual, son cosas físicas. Tienen iconos de la cruz, del rosario, de María. Si tú subes a un taxi, ya lo ves el pequeño María, o el santo de quién sabe qué, de viajar, o cualquier otro, así chuchería. Y ellos están adorando por medio de esas cosas, según ellos. Y Dios dice que no. Tiene que ser en verdad y en espíritu lo que hacemos. Dios es digno de ser alabado. Salmos 145:3. La alabanza, que hay adoración y no hay alabanza. Adoración es de entender un punto doctrinal sobre Dios, sobre lo que Él tiene, su soberanía, su reino espiritual sobre nosotros. Y entonces, ese Dios, nosotros entendemos un punto sobre Dios y nosotros regresamos adoración, que es un reconocimiento, ¿sí? Nosotros, y voy a ser muy claro aquí porque es muy importante que tú entiendes, vienes a la iglesia aquí y adoramos a Dios los domingos en la mañana. La adoración de Dios no es porque estás sentado. Ahí en la casa puedes sentarte a ver una película y no es adoración. Y entonces, de adorar a Dios es de tomar en cuenta ese punto del carácter de Dios, que es misericordioso o cualquier cosa, y luego nosotros reconocemos a Dios. Yo debo ser santo porque mi Dios es santo. Cuando yo adoro sobre este punto, yo veo versículos, entiendo los versículos y luego cambio mi vida. Esa es adoración. Y entonces, cuando venimos aquí, la cosa principal es una predicación donde leímos la Biblia. ¿Sí? No es válido de tener un culto y no mencionar ningún versículo de la Biblia. O de mencionarlo y como yo escuché una vez, ¿no? Ya que dice, y llovió en Génesis, y hubo un diluvio, y Noé ya que lo llevó todos los animales a la arca antes, y luego ya fue la única mención de la Biblia. Yo tuve mi Biblia y lo abrí, estaba buscando, es Génesis que 15, o ¿cuál es? ¿Qué capítulo? Ya que yo estoy buscando, esperando que me dice un capítulo, un versículo, nunca mencionó nada. Pero de ahí se fue hablando sobre PETA, que ya que el abuso de los animales y sobre un montón de cosas de animales y todo, tenemos que protegerles y los que se van de extinción y que pues ya se llenó una hora. Y yo digo, bueno, pues a la verdad, hay un versículo en Proverbios que dice que el sabio no abusa de sus animales, pero ni lo buscó señor. Y entonces, ese no es adoración, es una opinión de una persona que a la verdad no lo respeta, porque es un pastor que no usa la Biblia. Y entonces, digo, no.
Cuando nosotros vemos esto, adoración es de reconocer un atributo de Dios en la palabra de Dios y reconocemos esto, nos damos así reverencia a Dios por eso. Debemos cambiar nuestras vidas por lo que veo en la Biblia. Entonces, esto llega a ser, y esto es, si estás examinando iglesias, la católica, episcopaliano, si hay muchas iglesias dentro de lo que se llama cristianismo que no usan la Biblia. Y entonces, y muchos cambian de uno a otro dentro de la misma denominación, pero no usan la Biblia, entonces no hay adoración. La alabanza es cuando digo, bueno, mire qué tan fiel es Dios. Fiel es Dios, adoración. Que Dios sacó su pueblo de Israel en el Éxodo. ¿Ok? Ese no es adoración nada más, es alabanza. Estoy dando atributo de un buen maniobra por medio de Dios de lo que hizo con Israel. Porque igual este es con quien que tratamos. Y dice, bueno, Dios no puede sacarme de ese problema. Pues mira lo que ya que hizo en el pasado, porque así se puede. No hay nada imposible para Dios. Entonces, esto es una cosa que yo puedo ver en el Antiguo Testamento o aún con otras personas en nuestro día y dar alabanza por lo que Dios como ya que está obrando. Pero cuando llega a ser personal, pues yo no tuve trabajo y que tuve que pagar la renta y que de repente alguien me regaló dinero. Y entonces, este es algo personal en mi vida. Este es acción de gracias. ¿Ok? Son tres conceptos. Todo relacionado con adoración. Y la adoración y todas esas cosas tienen una base sobre lo cual lo pone. Esa base es Dios. Jehová es Dios sobre nosotros. ¿Sí? Es verdad, ¿no? Si Jehová es Dios sobre nosotros, yo soy su criatura y yo tengo que responder a mi creador. Y entonces esto es lo que estamos hablando. Esa respuesta es adoración, alabanza, acción de gracias. Esas cosas, y voy a decir de esa forma, la gente deja acción de gracias a un lado. Cambia la alabanza a ser músico. ¿Ok? Cantamos himnos. Los himnos recuentan varios puntos doctrinales y son buenos para ya que dar más énfasis en nuestras mentes. Dios quien que nos cuida, Dios quien que nos encamina, Dios quien que nos da provisión y un montón de cosas. Pero típico de hoy en las iglesias, vamos a una iglesia, vamos a alabar a Dios. Dios, Dios, Dios. Y dice Dios 20 veces. Y luego, Dios es, Dios es, Dios es. ¿Y qué luego? Dios existe. Ok. ¿Y qué? Y ya termina el canto. Y ay, ya. Qué bueno eres, Dios es. ¿Okay? Hay un punto doctrinal, la existencia de Dios, pero este canto no ilumina nada de esto. O sea, es nulo de información que me nutre espiritualmente. Y es nada más porque lo ponen en una orquesta y que lo ponen muchas cosas para conmover las emociones de las personas, no lo hace bien. Y mucha de la música hoy en día de alabanza, pues está mal. Un punto, vamos a parar el sermón por un momento. Dios tiene requisitos para los que están adorando. ¿Ok? La persona que está violando mujeres, que no es su esposa, pero está esforzándole a muchachas en la calle, no tiene nada de ver de estar enfrente de una iglesia, ¿verdad?
Es una hipocresía. Yo trabajaba en construcción y ya que dice que un señor, una pareja, que quisieron cambiar su garage para 2 coches a un mini departamento. Y entonces el jefe de la constructora, pues aceptó el trabajo y fuimos y pusimos block ahí en las 2 entradas y estuvimos poniendo todo, ventanas y toda esa cosa. Y estuvimos ahí como 1 mes y medio haciendo esas cosas. Pues conocimos al señor, un flaquito que toca el órgano. Esa es su profesión. Y que ya que estaba ahí, iba a vivir en ese mini departamento, estaban separándose. Y luego conocimos la señora, porque ya que no hubo baño aquí, que pedimos permiso de usar el baño en su casa. Y dice, sí, sí. Y conocimos la señora. Y la señora nos dice, ya que sí, mi esposo no me quiso. Ya que tiene un flaquito hombre como él y es homosexual. Entonces, mejor que voy así 5 kilómetros a la gasolinería para usar el baño porque no quise entrar en ese lío otra vez, ¿no? Y sí, ya que vino él con su novio o su esposo, no sé cómo era en aquel tiempo. Pero, y luego, estaba ahí, señor estaba ahí fin de semana para pagar el dueño o sea, de la constructora. Y entonces, estaba hablando con él. Estuvimos terminando, así, limpiando cosas así. Y el jefe dice, señor, ¿qué hace usted? Dice, yo toco el órgano. Yo no toco en la iglesia presbiteriana. O sea, cada domingo estás tocando el órgano. Sí, yo toco muy bonito. Me pagan muy bien por eso. Y yo nada más que me quedo ahí. Pues si ese mismo señor trae su pretendiente, que es un hombre, y ¿cómo es que ya que ese no estorba lo que hace domingo en la iglesia? Así es el mundo. Dios quiere puridad en sus ministros. ¿Sí? Entonces, lo que hacen aquí no es nada más ahí. Tú tienes que conocer los que te ministran y que tienes que ver que son sinceros cristianos cumplidos. Todos pecamos. Pero hay unos que ya que no se esfuerzan para dejar el pecado. Y a esos no. Entonces, en estas iglesias donde están haciendo todas estas alabanzas, también ya que, pues igual, ya que lesbianas cantando, homosexuales cantando, tenemos que emparejar cosas un poquito. La calidad del canto no importa tanto como un canto para el Señor de un verdadero cristiano que vive su fe cristiana, que cumple, ¿verdad? La adoración está un poco complicado porque ya que esos elementos tienen que estar ahí. Y si no, ya. Ok, la alabanza bíblica no es una emoción provocada por la música mundana o los shows que hacen. Okay. La adoración es un reconocimiento espiritual hacia Dios por lo que Él es. O sea, el carácter de Dios. Y nuestro entendimiento, y pues tiene que introducir esos conceptos. ¿Sí? No sé si conocen la palabra hebrea que se llama Hesed. Hesed. Hesed es la palabra que usa varias veces en Ruth. La Hesed. Básicamente significa lealtad, fidelidad. Ruth tuvo Hesed hacia Noemí. Su lealtad a Noemí. Noemí dice, tengo 2 hijos. Mis 2 hijos murieron, muchachas, mis nueras. Yo no tengo más de dar.
Mi esposo ya murió, yo soy viuda, no puedo tener hijos, entonces yo no tengo más para ustedes. Soy pobre, pobretón. Regresen a sus casas, de sus padres, de sus parientes, y ahí en ese lugar busca una vida. Y uno se fue. Y Ruth dijo, señora, ¿cómo puedo ir? No voy a dejarte. Yo soy para ti. Mándame, yo te lo hago. Dice, no, pero yo no tengo para ni darte de comer. No importa. Yo lo voy a trabajar. Y de lo que yo gane, ya compartimos mitad, mitad. No hay ningún problema. La lealtad de Ruth es lo que es Dios. Tiene, no quiero ser grosero, pero tiene algo Dios que se pega con nosotros. Y que se pega ni modo si tú pecas, si tú tienes malos problemas, si tú desanimas y maldices a Dios, o qué cosa. Dios se pega con nosotros. Ese es ese. Ok. Primero tiene que introducir el concepto. Tienes que marcarlo en la Biblia y luego tiene que explicarlo para que se entiende y luego la adoración puede pasar. Ah, lealtad. Yo voy a ser de ese tipo de persona que manifiesto mi gesed, mi lealtad. Cualquier contexto que quiera aplicarlo, pero sobre todo tu lealtad a Dios, ¿verdad? Esa es adoración, cuando ese pasa. Pero los elementos, primero, oyes de la Biblia dónde está, explica qué es, y luego yo doy reconocimiento a Dios que esto es muy bueno. Yo debo seguir adelante con como característica, como parte de mi vida, porque Dios es así, yo debo ser así. Me cambio moralmente, ¿sí? No es decir que escuchas algo de no mentir, ¿entiendes? Y lo dices, ese va a ser para mí. Y de ahí en adelante nunca mientes. No, no es decir así. Es decir, que ya tú tratas con todas tus ganas, tus esfuerzos de aplicar eso en tu vida, como un punto de moral que vas a seguir a Dios no mintiendo. ¿Sí me entiendes? Es una lucha, es una batalla. Y tú vas a seguirlo. Esa es adoración. ¿Ok? Mucha gente no ve ninguna razón por qué ir a la iglesia. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué no van a la iglesia? Es porque no tiene relación con el Salvador. ¿Sí? Si tú tienes un trato con una muchacha y luego su mamá dice, oye, le gustan rosas, así, amarillas, mi hija. Es un punto fino. Sí, sí, ya. Gracias, Señor, por decirme eso. Pero si yo odio a la muchacha, ¿qué me importa? Estás tratando de un punto fino de tener un buen trato con ella cuando lo odias. Entonces, la persona va a decir, no me importa, gracias, pero ya no me importa. Yo no tengo ninguna idea de estar con ella. Sí, eso es lo que hace la gente. No quieren adorar a Dios porque no tienen relación con Dios. Y eso es el problema. No hay adoración. Puedes ir a cualquier casa que se llama casa de Dios y puedes ir ahí y que puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer aleluyas y correr así por los pasillos con las manos levantadas, o puedes sentarte, puedes bautizarte, puedes dar dinero, puedes cantar, puedes hacer cualquier cosa y nada de eso es adoración, porque no tienes relación con Dios. Mucha gente viene a nuestra iglesia, está aquí con nosotros por un rato y que le gusta las personas, pues qué bueno que somos agradables, ¿no? Pero luego se van. Y digo, pues, ¿por qué se van? Porque ese no es mucho. Ya me voy así al bar y que conozco así varias personas en el bar y que pues igual, buenos amigos.
pero no tienen ninguna idea de por qué deben ir a la iglesia, que es para la adoración espiritual a Jehová, quien es digno. ¿Sí? Salmo 145, otra vez. La adoración está principalmente enfocada hacia una doctrina, una predicación o una exposición de texto bíblico sobre Dios. Y todos estos, aun como Dios trató a Israel, pues todo es lo mismo. Gira alrededor de Dios. La adoración bíblica no se concentra en lo externo, tanto que en los cambios espirituales dentro de la vida del que le adora. Entonces, ahí está el punto. Sí, muchas veces las personas se confunden. Típico vecino de ustedes, ¿sí? De mí. Se va ahí a misa, en misa que entra, que hace sus cosas con sus manos y que dobla la rodilla en frente de la imagen de María y luego se va a sentar. El sacerdote predica un discurso, porque no es sermón, y muchas veces en tiempos pasados era en latín, no en el idioma de la gente, y luego lo ponen así 5 pesos en la ofrenda y ya, adoré, y regresa a su casa feliz. No oye la palabra de Dios bien explicada, no se aplica principios a sus vidas personales. No hay sacrificio. Sí sabes la diferencia entre un sacrificio y un limosna. ¿Sí? Un niñito chiquito, nieto, que viene a visitarte, dice, papá, abuelo, dame así algo para ir a comprarme un dulce. Aquí hay 50 centavos. Ah, gracias, y se ve. Ese es un limosna. Es algo para callar la boca de quien que está chillando. ¿Sí? Cuando el hijo es grande y que viene y dice, mira, ya que no tengo que usar mi coche para ir al trabajo, no hay otra forma y que ya que necesito 5,000 pesos para arreglarlo. Pues ese sacrificio, ¿no? Es que lo saca. Híjole, ya no, ya me va a desgastar y más. Y entonces, una cosa se puede decir cuando nosotros vamos ahí a la casa de Dios, hay cosas insignificantes y hay cosas muy significantes. Pero sobre todo, el enfoque no es en esos detallitos externos, sino que como decimos en el principio de aquí, con Juan, dice, en verdad, que dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, si nosotros estamos examinando esto, lo vemos qué hacen los católicos con María. Sí, la adoración está ligada a un proceder donde entra la voluntad de Dios y es explicada a quien que quiere adorar a Dios. Luego la vida de la persona cambia espiritualmente. ¿Sí? ¿Cuántas veces que pones así flores enfrente del nicho de la Virgen? ¿Cuántas veces que ya que pones así velas y cuántas luces que pones ahí? ¿Cuántos estos y cuántos el otro? Esos son detalles que realmente no importan nada. Y a fin de cuentas, no es Dios. ¿Sí? Piensa déjame decirte un relato. Yo estaba visitando iglesias para presentar lo que estamos haciendo aquí y para que ya que nos apoyen económicamente con sus oraciones. Nos vamos a un lugar donde hay mucho provincia, mucho elotes. Entonces, campos, todo lo que puede ver. Subes encima de tu coche y no puedes ver al otro lado del campo. Estamos ahí y que ya que llegamos temprano y que ya que estaba pues, arreglando mis cosas, mis presentaciones y todo. Y luego terminé y que lo vi así una imagen, así. Es un dibujo que me voy a ver
un hombre con barba, con pelo largo, así, bata blanca. Estaba viéndole. Y que viene el pastor. Está muy bonito, ¿no? Y digo, sí, pero ¿por qué lo pones así a la imagen de Judas Iscariotes en tu iglesia? ¡Ah! ¡Es Jesús! ¿No lo ves que es Jesús? Yo no sé cómo Jesús es. Yo nunca le vi. ¿A poco ya que hubo una fotografía que ya llegó hasta nuestro día de Jesús? Pues no fue inventado fotografía. Un dibujo que con confianza que Pablo lo hizo, dibujo. Pablo ni estaba con Jesús tanto. Él era realmente en contra de Jesús y eh, todo lo que representaba. Entonces, de Juan o de Marcos o de quién, ¿cómo lo sabes? Y dice, no sé, no sé cómo ya. Ese siempre es como él es representado. Bueno, pero jalaron todo su barba, ¿no? Entonces debe tener muchas cosas aquí en su barba que donde lo jaló. Uno no jala así pelos de la barba así de tan grande manera sin dejar cicatrices. Y que dice la Biblia que es un vergüenza que un hombre tiene pelo largo. Entonces como que hasta aquí, ese es largo. Pero ese no es una representación de Jesús, mejor es así de Judas. Sí, la gente quiere pegarse con imágenes. ¿Ok? En Éxodo 22:5, esa es en la parte de los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Lo ves como Dios quiere recordarnos de sus hechos grandes para otros creyentes, otros fieles? Jesús, Dios, hizo esos grandes eventos y debemos estar repitiéndolos. Dios lo repita. De casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas, ni las honrarás. Ni las honrarás. Cuando tú haces una imagen de la Virgen María y que tú lo pones velas, luces, lo ponen, o sea, luces como de árbol de Navidad, pero eso es porque son flojos, no quieren estar siempre comprando velas. Entonces ponemos así luces de Navidad para que ya, y de ahí, de esas mismas luces es lo que adornan sus casas, sus cosas afuera de la casa. Todo se va mano en mano con el catolicismo, ¿sí? Pero dice que no te inclinarás a ellas ni las honrarás, ¿ok? Como, lo siento, pero así es, son flojos. Entonces, no queremos ensuciar mi pantalón por rodearme enfrente de la Virgen. Entonces lo ponen ahí en el techo para que esté arriba de nosotros y ya puedo estar como hincado a ella sin realmente hincarme, ¿no? Ya me fui a un maderería y lo pedí unas tablas para hacer algo y ahí lo estaba esperando ya que lo vi y que así que tiene así. ¿Y qué es eso? Es la Virgen, es una imagen de la Virgen que tienen las luces de Navidad y tienen así flores y cosas así. Entonces, esto es prohibido. ¿Sí? Saca tu billetera, búscalo, licencia de manejar. ¿No tiene tu imagen? No toda imagen está mal. Las imágenes que tienen algo de ver con adoración, con lo espiritual, estos son prohibidos. Lo que tú haces, fabricación de las manos, o lo que se cae del cielo, un meteoroide,
que se cae ahí, y que ya queda ahí en el mundo antiguo, ya que lo sacaron, ¿no? Ya que lo pusieron como una imagen y adoran frente de ellos. Pero todas esas cosas son físicos y son prohibidos. No adoramos a Dios por medio de imágenes. No de Dios, no de Jesús, no de María, no de los santos. Lo vemos así, Dios enfrentando el faraón de Egipto. Y las plagas que mandó era dioses de ellos. Estaban adorando a las ranas y ya luego las ranas vienen para darle en la torre. Pero el asunto es, en ninguna forma, la forma de adorar está mal, no es en verdad y espíritu. Son cosas físicas que hacen. La prohibición del uso de imágenes explícitamente inclinarse delante de las imágenes de ellas o de darles honor en nuestra adoración o actividad religioso es prohibido, ¿no? Tampoco en nuestras vidas. Dice, bueno, yo no hago nada más costumbre mexicano, yo lo voy a hacer en mi árbol en Navidad. Y entonces, ¿vas a tener un estrella arriba? La estrella de Belén. No lo vas a poner así el escenario de los de ahí de natividad. Pues sí, pero no, eso es religioso. ¿Por qué no lo pones así una donación ahí al árbol de Navidad que es de Baal? No, pues no. ¿Y por qué no? Pues el asunto es que todo eso es prohibido. Ni modo si lo pones Jesús o lo pones Baal. Todo es prohibido. ¿Ok? Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre. A otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Sí, el problema es que no leemos y estudiamos la Biblia y no entendemos el ser de Dios, su persona. Dios es muy celoso. Y cuando tú pones algo más importante que Él, cuidado, porque Él viene con venganza, Él viene con ira. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, estamos así a la puerta de la adoración verdadera, ¿no? Y esto es el problema. Esculturas, la fabricación del hombre. Hoy se cae del cielo. Nada debemos usar en este foro. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El país más que rompe todos los derechos de autor es China. Y si sabes que China sacó un patente sobre la imagen de María. Qué chistosos son. Pero todas esas cosas son de plástico que vienen de China. Y exactamente donde hay algo admirable en esto. ¿Sí? Ok, no hay buenas y malas imágenes. Todos son malas. ¿Sí? Todo tipo de imagen es mala. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hechos 19:26. No tengo tiempo en ese sermón ya que se va terminando, pero pensamos un poco en el Antiguo Testamento, ¿no? Isaías dice, ¿cómo lo adoras? Y él tuvo el mismo problema con idolatría dentro de Israel en hacer imágenes, ¿sí? Y entonces te dice, ¿cómo vas a pedir ayuda
a algo, a un Dios, un ídolo, que tiene ojos y no ven, que tienen boca, no habla, tiene nariz y no puede tener olfato para nada. Y pues el Antiguo Testamento, ¿no? Donde ya que lo puso, lo robaron el arca en un punto, lo puso en el templo de Dagón, que era como un pez con dos manos. Y entonces se cayó, lo ponen ahí, ciérrenlo todo con chapa y en próximo día Dagón ya, gran estatua de piedra y se cayó sobre su cara, frente así del arca. Y de facto. Entonces, no podamos tener Dagón así, hincándose delante de esto. Entonces lo pusieron de arriba, lo fijaron al muro y todo, y ya después, próxima noche, ya salió todo bien. Y en la mañana, ¡pum! Tercera vez ya que se rompió la cabeza y las manos. Los católicos hacen imágenes. Tengo un folleto, ¿no? Que en febrero creo que lo vimos. Pero tienen un bebé Jesús. ¿Cómo es que vas a decir que ese es Jesús, ese es Dios, cuando no se puede ni siquiera lavar su propia ropa? No se puede hablar, no se puede ver, no se puede hacer nada. Este icono, ese mono ahí que lo ponen, no es Jesús. Es un insulto. ¿Sí? Y esto es lo que Dios no permita representaciones de Él. No tenemos un cuadro de Jesús. No tenemos un cruz, ni acá atrás, ni aquí, ahí. No, no usamos imágenes en el uso religioso. ¿Sí? Si uno se inclina a una imagen, le está ofreciendo reverencia o honra, además de enfoque en prioridad y control de su vida. Es un robo del lugar que es solamente para Dios. Es cosa prohibida. Venimos hoy en la mañana y pasamos unos 4 hombres y 2 de ellos tuvo la imagen de la Virgen ahí en sus hombros. Así exactamente, bueno, no es de madera ni de piedra, era de plástico, ¿no? De China. Pero ahí la Virgen María. Esto están dejando su día para llevarlo a la basílica, para que mañana amanece en la basílica ellos. Se dedican. Nosotros tenemos cristianos que no están aquí. Supuestamente miembros de nuestra iglesia no están aquí, no han estado. Porque ellos tienen que hacer cosas más importantes que ir a la iglesia domingo. Pero luego, lo vemos. A lo que es más importante, uno se dedica tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Primero de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Está hablando sobre adoración. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué haces lo que haces? Uno debe ser listo para explicarle, porque yo creo en Dios, es mi esperanza, y yo estoy adorando a Él con mi vida. Sí. Ponemos así una pausa otra vez. Y es la razón porque la mayoría de las personas dicen, yo no voy a tu iglesia. No quiero ir a una iglesia. ¿Cuáles? Son puros hipócritas ahí. Gente que no están adorando a Dios verdaderamente con sus vidas. ¿Verdad? Pues es la verdad, ¿no? Nadie dice amén. Ok, pero sí es la verdad. De reverenciar es la idea de conformarse al carácter de otra persona. Esa es reverencia. Aún encontrándolo diferente de lo suyo, ese carácter, o difícil de ajustarse a él.
pero uno hace reverencia. ¿Qué son las cosas prohibidas? Y esto ya lo vamos a ver muy rápido por tiempo. Deuteronomio 4, 15 a 19. Guardad pues muchos vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Hoy en día estamos muy confundidos, entonces ayúdame. ¿María era hembra? ¿Sí o no? Si se muere una persona, sí sabe cuál es, ¿no? El forense dice, este es un varón, esta es una hembra. Ahí cuando ya que María murió, las otras mujeres que le preparaba el cadáver para enterrarse, lo vestía y que dice, pues era mujer o hombre, o otra cosa, pues era mujer. Entonces, ¿cómo es que los católicos pasan este versículo como nada? No lo hace figuras humanas de hombre o de mujer. Y entonces, en la Iglesia Católica hay Jesús, Padre, Espíritu, Jesús, luego hay María, luego hay los santos, y que se llena el año, creo que ahorita es que 2 años realmente, son como 700 santos que tiene la Iglesia Católica, uno por cada día, que un pilón un año más. Entonces, y pues muy interesante, estaba hablando con mi esposa y salió la pregunta, ¿no? De rezar o de orar. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? ¿Y por qué? ¿Por qué no rezamos? Porque el rezo es repetitivo. No necesariamente. La oración es hablar directamente Con Dios. Rezar es de hablar con Dios o María o los santos. Si tú rezas, ¿estás hablando a María y a los santos? Ese no es lo que vimos antes de la nigromancia, de hablar comunicarse con los espíritus supuestamente de humanos muertos. Esto es el asunto, que nosotros no hacemos figuras para nuestra adoración. Figura de animal alguno que está en la tierra. Ok, otro comercial. El hinduismo cree que cada persona tiene un animal adentro. Y entonces los 4 ninjas, que son tortugas. ¿Sí? Si ves las caricaturas, todos los animales hombres, estos son hinduismo puro. Estás dando ahí a tus hijos de ver doctrina en forma de historias, así exactamente del hinduismo, de animales, nada de animal, que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo, sea el universo. Y viendo sol y luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclinas a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Sí? Esto es glorioso. Todo el cielo y la tierra, los animales, las personas, es glorioso. Es asombroso. Pero a fin de cuentas, nada de eso puede entrar como por medio de esto vamos a adorar a Dios. Podemos mencionarlo y dar gracias a Dios por la vaca,
porque voy a comer un bistec. Ok, doy gracias a Dios por el bistec. Está bien, no hay ningún problema. Pero a fin de cuentas no lo voy a usar así como Israel, que hizo un becerro y que dice que ya que vamos, esto es el becerro que Jehová se fue a llevar a Israel de Egipto y que el remolino se sentó sobre un becerro. Pues esas cosas se detraen de la dignidad de Dios, de su persona, a una cosa insignificante. Otros ídolos en Colosenses, Pablo dice, haced morir, o sea, de no hacer nada de eso otra vez. Pues lo terrenal en vosotros, fornicación, es pecado sexual. Impureza, cualquier cosa que no es saludable en los ojos de Dios. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sí, cuando nosotros ponemos otras cosas delante de Dios, es un ídolo. Igual como algo de piedra. En Isaías era un profeta que también estaba enfrentando en Israel mismos vicios que nosotros vemos en la Iglesia Católica hoy que tenemos que tratar. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Si Dios hubiera aceptado eso, sí, bueno, hazme una estatua de tal, de oro, y ese va a ser mi representación para que ustedes tienen visualización de lo que soy. Se quita la gloria de él para una imagen. Dice no a las esculturas. Dios es celoso y Dios quiere que adoramos y adoramos espiritualmente y en verdad los principios morales de Dios que ponemos en nuestras vidas. La única forma de adorar a Dios es como estamos haciendo. La única forma. Tenemos que conocer lo que ha dicho Dios en la Biblia, tenemos que entenderlo y tenemos que meterlo moralmente en nuestros caminos, nuestra conducta, nuestro corazón, nuestra forma de pensar. 42:17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Cuando tú tratas con un católico, has sido tantos años en confusión. Dice que está vuelto atrás. Yo no sé qué significa eso, pero ya que está haciendo cosas que no sirven, que no benefician a ellos. Serán vuelto atrás. Porque así será cualquier persona que no adora a Dios en verdad. ¿Sí entienden? Ok. Lo que hacemos es de seguir la Biblia, leyendo versículos, explicándolos y aplicándolos a nuestras vidas para que moralmente se cambien nuestras vidas. ¿Sí? Los formadores de imágenes de talla, o sea, hecho fabricación de manos, de humanos, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ok, deja que ese entre en tus oídos. Para nada es útil. No sirve en ningún propósito espiritual o de beneficiar a las personas de tener imágenes. Esas cosas que lo ponen así alrededor de tu cuello en una cadena, no son útiles. Esas cosas, tarjetas o esculturas, ya que hoy en día somos así bien codos, ¿no? No hacemos de oro y plata, no, de plástico, de China. El San Judas, o sea, quién sabe quién,
Es de yeso de París o es de plástico, pero no es. No, no, no. No hay nada de utilidad en ellos. Y esto es lo que tienes que rechazar, de caer en las costumbres de los paganos como cristiano. Dios habla a tu alma, tú respondes por tu vida y esa es adoración. ¿Tú adoras a Dios? Si no estás en la palabra de Dios, si no entiendes la palabra de Dios, oyes la palabra, entiendes la palabra, aplicas la palabra. Si tú no aplicas la palabra de Dios en tu vida, y estamos hablando de retos cada tanto en la vida, ¿no? Pero si no estás haciendo esto, no estás adorando a Dios. Dice, para nada es útil, ellos mismos son testigos para su confusión. De los ídolos que no ven ni entienden, quien formó un Dios. ¿Quién puede fabricar un Dios? ¿Qué crees que Dios es? ¿Qué crees que tú eres para fabricar un Dios? Amén. No somos dioses. No somos fabricadores de dioses. Y dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen para nada que es de provecho? Toda imagen es vanidades sin provecho espiritual. Ahora, nosotros vivimos en México. Yo no sé dónde tú vives, pero ya, yo supongo que todos vivimos en México. Nadie ya que toma un avión para Francia, después del servicio en la mañana, ya que viene de otro, de Francia. No, vivimos en México. Y esa es la tierra de la idolatría. Y tenemos idolatría a todos lados y tenemos que rechazarlo. Las formas cristianas. Hubo una iglesia aquí pentecostal en ese local y estuvimos rentando ahí enfrente. Y cuando ellos ya salieron, yo estaba ahí con mi esposa haciendo limpieza allá y que el pastor me pidió si puedo venir aquí. Digo, sí. Y que tuvo unos estantes así de vidrio y tuvo un árbol de cosas de poner llaveros y todo tipo de cosas. Dice, todo vacío. Dice, oye, te lo vendo muy barato. ¿Y para qué es? Dice, para poner cosas para venta. No vendemos nada. Pues puedes regalar. No, ya. No, gracias. Porque de ahí ganan su dinero. Y eso es lo mismo en la Iglesia Católica. ¿Sí? Todo es carnal. ¿Cómo debemos adorar a Dios? En Hechos 17:29, pues, siendo el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Sí. Ningún ser humano en la historia de la humanidad puede crear con sus manos la imagen de Dios. Jesús tampoco, porque él no va a hacerlo, él va a vivirlo. Se lo hizo. Vino encarnado para que nosotros viéramos Dios con nuestros propios ojos y oídos. Aunque no lo vemos, lo que Jesús era, pero sí oímos por sus palabras. Él presentó la única forma, Dios encarnado en un ser humano. Y esto es lo que vemos que Dios es pura cosa moral. Eso es como tenemos que relacionarnos con Dios por la moralidad. Hermanos, ¿cuántos años? Ha sido 40 tantos años que yo he sido pastor misionero. He visto mucha gente entrar, mucha gente salir. Adoran a Dios porque están en una silla domingos. Ponen un limosna en la ofrenda y se duermen por todo el sermón.
He visto por años y años. Y la gente se puede venir a la iglesia tanto que no venir. Y deja 10 años que no va a ninguna iglesia. No entiendan lo que es la salvación. No entienden cómo creador, tenemos que relacionarnos con Dios, con adoración. Entonces, sermones para los católicos, es para nosotros, porque nosotros no usamos imágenes. Pero igualmente, es algo que nosotros podamos aplicar. No dejamos otras cosas llevar la prioridad, el control, el dinero, el esfuerzo de nuestras vidas. Nosotros ponemos Dios en ese lugar. Hoy hay 2 personas, 3 personas que no están, el hermano Raúl y hermana Mari Carmen y Antonio tienen gripa. Raúl tiene COVID. Entonces no vienen. Ok, yo no digo que es un problema. Si estás enfermo, si estás infectuoso, quédate en la casa, está bien. Pero cuando se sana ya debe venir. ¿Ven? La fidelidad, ese gesed, la fidelidad que es en Dios, que tenemos nosotros. Debemos motivarnos para ser fiel a Él. Porque toda nuestra existencia como cristiano depende en ese proceso de adorar a Dios. Muy difícil hacerlo en la casa uno solo. Aunque tienes 2 o 3 personas que vienen, de cristianos que vienen, es muy difícil. Nosotros tenemos arreglado un servicio, un culto, donde puedes adorar a Dios. No menospreciarlo, ¿verdad? Señor, en los cielos pido que puedes perdonar nuestros pecados y ayudarnos, Señor, que nosotros podamos adorar a Dios y no fallar en otras formas en que como adoramos a cosas fabricación del hombre. Pido, Señor, una bendición a todos en el nombre de Jesucristo.